Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Arduino desde cero en español. En esta oportunidad haremos uso del sensor IMU, acelerómetro y giróscopo incorporado en la Nano RP2040 Connect. Podrás ver el capítulo 69 para familiarizarte con la placa y sus características. El sensor de medición inercial trabaja bajo los mismos conceptos que el MPU 6050 del capítulo 65. En dicho capítulo explicamos desde cero los conceptos de acelerómetro y giróscopo o giroscopio y también la utilización de los ángulos de rotación, yaw, pitch y roll, tomando como ejemplo a un avión. En este presente capítulo haremos uso directo de dichos conceptos para no ser repetitivo, de manera que sugiero veas el capítulo 65, que dejo un enlace en la zona de descripción si aún no lo has hecho o necesitas de una refrescada de los conceptos. Ningún componente externo a la Nano RP2040 Connect estaremos usando. Yo la tengo ubicada sobre ProtoBoard para poder manipularla mejor y así experimentar con distintas ubicaciones y ver los valores que nos devuelve el sensor. Genial, comencemos entonces con el primer programa, cuyo propósito es mostrar por monitor serie los valores devueltos por el IMU, tanto de aceleración lineal como velocidad de rotación. La primera tarea es instalar la librería específica del sensor. Lo hacemos de la forma usual ingresando al menú Herramientas y Administrar bibliotecas. Aguardamos a que actualice el listado y en el campo de búsqueda escribimos Arduino-LSM6D S0X, claramente un modelo de sensor muy fácil de recordar. El resultado que dice By Arduino es la indicada, la seleccionamos y luego el botón Instalar. Yo ya la tengo instalada, por eso no me aparece habilitado dicho botón, pero solo es cuestión de presionarlo para que en pocos segundos descargue e instale, y luego cerramos la ventana del gestor. La primera línea de código es incluir la reciente librería. Luego con numeral define damos la directiva al compilador para que reemplace toda ocurrencia de muestras por segundo por el número 10, que ya podrás imaginar por el nombre a qué se refiere, a cuántas lecturas por segundo haremos del sensor. Al definir un valor de 10 estamos indicando que cada 100 milisegundos estaremos consultando por nuevos datos. Se define aquí al principio para que sea fácilmente ajustable de acuerdo a nuestra necesidad. En el setup inicializamos el monitor serie a 9600 baudios como es usual e incorporamos esta línea que espera a que la comunicación serie se encuentre disponible. Es una característica de los microcontroladores con USB nativo. Esta sentencia la verás que se usa, por ejemplo, con modelos ProMicro o Leonardo con el 32U4, que justamente tienen USB nativo. Con modelos clásicos como Arduino Uno, Nano, basados en Atmega 328P, no es necesaria. La última tarea en el setup es verificar que el sensor se ha inicializado correctamente, consultando por el valor devuelto por la función begin del objeto IMU. Cabe aclarar que no fue necesario crear un objeto. IMU es el valor por defecto que obtenemos al incorporar la librería. Entonces, si la función begin devuelve falso, el condicional evalúa verdadero y escribimos por monitor el texto no se pudo inicializar IMU y con while entre paréntesis 1 indicamos que se detenga la ejecución del programa. En definitiva, el bloque detiene la ejecución del programa si por algún motivo la inicialización del sensor IMU falla. Si todo va bien, continuamos. Ya ahora en el loop intentaremos hacerlo corto e incorporar una función a medida. Lo hacemos de esta manera para que quede compacto y entendible, y a su vez sirva de plantilla para que luego coloques código adicional en el loop sin que termine siendo muy extenso. La idea es no utilizar delays, ya que como sabemos son muy útiles, pero como contraparte detienen el flujo del programa y como estamos obteniendo una buena cantidad de datos, no sería bueno aplicar demoras que bloqueen otras acciones. De manera que este bloque que selecciono tiene una simple tarea, hacer el llamado a la función obtener-datos, al intervalo que hayamos definido con las muestras por segundo. En este ejemplo, cada 100 milisegundos, equivalente a 10 muestras por segundo.
El análisis de la función milis la vimos hace tiempo en el capítulo 22, pero a modo de resumen, esta función devuelve la cantidad de milisegundos transcurrido desde iniciado el programa, con lo cual es un número que solo incrementa con el paso del tiempo, y es muy útil para determinar diferencias entre el tiempo actual y uno previo o anterior. Entonces creamos una variable con el nombre tiempo anterior, del tipo unsigned long, ya que se trata de un número de 32 bits, el que devuelve milis. Y también aplicamos el modificador static, el cual asegura que una vez cargado un valor, se mantiene hasta que de forma específica se le asigne uno nuevo. Ahora verás cómo tiene sentido. Entonces, en tiempo anterior almacenamos la cantidad de milisegundos que han transcurrido desde iniciado el programa, el cual en sí no nos interesa demasiado, solo la diferencia. Luego creamos otra variable también del tipo unsigned long de nombre tiempo actual y cargamos nuevamente el valor devuelto por milis. Verás que esta línea no tiene el modificador static. Luego viene un bloque de condicional. Entonces, la primera vez que se ejecute el programa, tanto tiempo anterior como tiempo actual serán iguales. El condicional consulta por la diferencia entre tiempo actual y tiempo anterior. Recordá que tiempo actual siempre será igual o mayor que el tiempo anterior, nunca menor. Si dicha diferencia es mayor o igual a 1000 dividido por muestras por segundo, entonces llamamos a la función obtener datos y actualizamos el valor de tiempo anterior con milis. Podrás preguntarte por qué 1000 dividido por muestras por segundo, que en definitiva es igual a 10. La idea es obtener un valor en milisegundos. Entonces, si muestras por segundo es igual a 10, 1000 dividido 10 es 100. Justamente 100 milisegundos es lo que consultamos si han transcurrido. Otro ejemplo para que quede claro sería si muestras por segundo fuese de 2. Entonces 1000 dividido 2 es igual a 500. 500 milisegundos es el tiempo que debe transcurrir entre muestras. Una muestra cada medio segundo es lo mismo que 2 muestras por segundo. Este bloque se utiliza muchas veces justamente para no aplicar un delay entre paréntesis 100, que sería lo más simple, pero puede generar un problema a futuro, ya que detiene el flujo del programa. De esta manera, con milis nos aseguramos que únicamente si han transcurrido, para este caso, 100 milisegundos, hacemos el llamado a la función. Y ese es todo el loop. Como decía antes, bien corto y liberado para colocar código adicional para tu proyecto en particular. Veamos entonces la función obtener datos, cuyo propósito será la de leer el sensor y mostrar los datos por el monitor serie. Declaramos tres variables del tipo punto flotante para la aceleración sobre los tres ejes con nombres AX, AY y AZ. Otras tres variables también float para los valores del giróscopo con Gx, Gy y Gz. En este condicional utilizamos la función AccelerationAvailable del objeto IMU, que devuelve un valor de verdadero si el sensor reporta que dispone de datos válidos desde el acelerómetro. Si es el caso, entonces es momento de obtener los datos con la función readAcceleration. Los tres parámetros que toma esta función se utilizan para depositar en las variables los valores de aceleración lineal sobre eje X, eje Y y eje Z. Así de simple, en una sola línea obtenemos y asignamos los valores a las variables antes creadas. Resta solo mostrar por monitor con estas sentencias de serial.print el texto estático AX . Luego el valor de la variable AX. Luego, para la aceleración sobre el eje Y, aplicamos la barra invertida y la letra T para dejar un espacio de tabulación e ir organizando los datos en columnas para una mejor visualización. Valor de la variable AY y misma metodología para AZ. Genial, ya vamos terminando. Resta mostrar los valores devueltos por el giróscopo con la misma estructura, pero esta vez con la función GyroscopeAvailable, para determinar si el giróscopo tiene datos válidos. Luego con readGyroscope leemos los valores y asignamos a las variables correspondientes. Y mismo tratamiento con los serial.print para mostrar los valores por monitor. El último será un serial.println
para dejar un salto de línea al final. En definitiva será una fila de 6 columnas. Vamos entonces a subir el programa y verificar su funcionamiento. Protoboard la tengo apoyada sobre mi escritorio, quedando bastante nivelada con las imperfecciones normales de la base de Protoboard, y la cámara apuntando desde un ángulo ligeramente superior. Si ahora abrimos el monitor serie, veremos cómo comienzan a mostrarse los datos del IMU en 6 columnas. Las primeras 3 para los 3 ejes del acelerómetro y las últimas 3 con los 3 ejes del giróscopo. Notarás que AZ tiene un valor de 1. Eso es porque está midiendo la aceleración de la gravedad, que aquí en la Tierra es de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, equivalente a 1 G. Por la ubicación del IMU, dicha aceleración queda alineada con el eje Z, por eso vemos un valor de 1. Si ahora roto Protoboard y la dejo apoyada sobre uno de sus lados, verás que ahora tenemos un valor cercano a 1 sobre AY. Justamente porque la dirección de la gravedad no cambia, cambiamos la posición de la placa y por ende del sensor. Ahora hay aplicados cerca de 1 G sobre el eje Y y prácticamente 0 tanto en X como en Z. Vuelvo a la posición inicial para que quede claro el concepto y nuevamente vemos que tanto X como Y el valor es cercano a 0 y sobre Z el valor es de 1. Ahora intentaré colocar Protoboard de forma vertical sosteniéndola en el aire, de manera que la dirección de la gravedad quede alineado con el eje X. Y efectivamente vemos valores muy cercanos a 1, en realidad a menos 1. El signo solo indica el sentido y lo que importa en este caso de prueba es la magnitud. También verás que los demás ejes se encuentran casi en 0. Toda pequeña variación tiene un efecto y más en este caso que ando haciendo malabares. Perfecto, ahora veamos los datos del giróscopo en las últimas 3 columnas. Aquí es más difícil mantener un valor constante, ya que el valor mostrado corresponde a la velocidad de rotación medida en grados por segundo. Así que comienzo aplicando una rotación sobre el eje Z y verás cómo cambia. Deberás tener en cuenta que solo muestra valores mientras se encuentra rotando, por eso al detenerme se detiene la muestra de datos en el eje. Un poco en sentido opuesto para que veas el cambio en el signo y el cambio de valores mientras se aplica la rotación. Ahora una rotación sobre el eje X y nuevamente veremos los grados por segundo mientras se aplicaba dicha rotación. El cambio en el signo indica un cambio en el sentido de la rotación. Verificados eje Z y X, resta por último la rotación sobre el eje Y. Nuevamente estos valores son difíciles de visualizar. Para un valor constante debería estar rotando a una velocidad también constante, complicado de lograr en la práctica. Pero lo importante es que esta experiencia ha demostrado que podemos obtener de forma correcta datos del IMU. Genial. Para el segundo programa vamos a integrar los datos de acelerómetro y giróscopo para obtener ángulos de rotación, yaw, pitch y roll. Aquí te muestro rápidamente la sección del capítulo 65, donde se explican cómo la rotación sobre los ejes X, Y y Z llevan a los conceptos de yaw, pitch y roll. Hay una buena cantidad de cálculos matemáticos necesarios para obtenerlos, pero por fortuna una librería viene al rescate y hacernos la vida más fácil. Así que primero ingresemos al menú Herramientas, Administrar bibliotecas y en el campo de búsqueda escribimos lo siguiente: Madwik. El primer resultado que dice Madwik by Arduino es la librería que usaremos, así que la seleccionamos y luego el botón Instalar. Nuevamente yo ya la tengo instalada, por eso dicho botón no está disponible. Luego de unos segundos descarga e instala y podemos cerrar la ventana del gestor. Dejaré un enlace en la zona de descripción con información técnica de cómo funciona Madwik, que es un filtro del tipo AHRS, siglas de Attitude and Heading Reference System, o sistema de referencia de actitud y rumbo. En pocas palabras, incluye los cálculos necesarios a aplicar a los valores brindados por el acelerómetro y giróscopo y obtener así ángulos de rotación, yaw, pitch y roll. Veamos el código que parte de la base del primero, pero aquí incorporamos la librería recién instalada. Y en esta línea creamos un objeto del tipo Madwik con el nombre filtro.
En el setup incorporamos la inicialización del objeto con la función begin y debemos pasarle como parámetro las muestras por segundo. Y de esa manera verás que en pocas líneas y sin complicaciones obtendremos los ángulos de rotación. En el loop lo único que hacemos es cambiar el nombre de la función que en el primer programa designamos obtener valores por algo más adecuado, como ser obtener ángulos. Y ahora sí, vamos a la función obtener ángulos. Usaremos las mismas variables para almacenar los valores del acelerómetro y giróscopo. Y en este condicional haremos un par de cosas. Primero, al igual que el primer programa, verificamos que tenemos datos válidos del acelerómetro con acceleration available. Encadenamos otra condición con doble ampersand, operación AND. Luego consultamos con datos válidos del giróscopo con gyroscope available. Seguimos encadenando condiciones, esta vez para obtener los valores del acelerómetro y asignando a sus respectivas variables. Y por último, lo mismo pero para el giróscopo. Básicamente hicimos lo mismo que el primer programa, verificando por datos válidos y asignando a variables, pero todo dentro del condicional. Este condicional devuelve verdadero únicamente si todas las condiciones se dan en simultáneo. Entonces, si todo va bien, procedemos a mostrar por monitor serie los valores. El primer serial.print con yo igual. Luego, para el valor del ángulo de rotación yo, aplicamos de forma directa la función getYo del objeto filtro. Y eso es todo. Toda la magia de la conversión la realiza la librería. Nosotros simplemente invocamos a la función getYo para que nos devuelva el valor y mostramos con serial.print. Misma metodología para el valor de pitch. Con el texto estático, para el valor invocamos a la función getPitch. Por último, para el roll, con el texto estático roll igual y el valor devuelto por la función getRoll del objeto filtro. Verás que en vez de almacenar los valores de yo, pitch y roll en variables, directamente usamos el valor devuelto por la propia función. Y ese es todo el programa. Vamos a subirlo y nuevamente experimentar un poco. Para hacer un poco más didáctica la explicación, armé al igual que el capítulo 65 un avión, cariñosamente denominado de protopapel, para que queden claros los ejes de rotación a medida que aplicamos los movimientos. Si abrimos el monitor serie veremos las tres columnas con valores de yo, pitch y roll. Yo no tiene un valor de referencia fijo. Aquí es cuando se utiliza, si se tiene disponible, un magnetómetro, de manera que 0 grados coinciden con el norte magnético. Comienzo con una rotación sobre el eje Y, que se denomina pitch, en este caso elevando la nariz de nuestro avión. Verás en la columna central cómo varían los valores de los grados respecto de la posición de reposo. Si lo vuelvo a apoyar, vuelve a casi 0. Haciendo lo mismo pero en sentido opuesto, haciendo que la nariz del avión baje, el ángulo pitch aparece con un signo positivo. Antes era negativo, pero como ya vimos, el signo solo indica sentido, la magnitud es en grados. Si ahora realizo una rotación sobre el eje X denominado roll, veremos cómo cambian los valores sobre la columna roll, nuevamente indicando el ángulo. Y claro que podemos hacer lo mismo pero en sentido contrario, verificando el cambio del signo y el valor exacto del ángulo respecto al inicial. Solo resta la rotación sobre el eje Z, que se denomina yo, y también veremos cómo cambian los ángulos en un sentido y otro. En este caso varía entre 0 y 360 grados. Estos ángulos de rotación, yo, pitch y roll, son de los más interesantes para experimentar y aplicar en la práctica, en lugar de los valores individuales que brinda el acelerómetro y giróscopo. Por eso para el tercer y último programa te propongo tomar una acción dependiendo del ángulo pitch, aprovechando el LED RGB incorporado en la placa. Partiendo del segundo programa, aquí se incluye la librería del módulo Wi-Fi Nina, ya que este módulo es el que controla al LED RGB incorporado de la Nano RP2040 Connect. Así que aunque parezca algo extraño, debemos incluir esta librería cuando necesitamos activar el LED RGB, tema analizado en el capítulo 69. En el setup establecemos con PinMode a los tres componentes del LED RGB como salida output.
Las constantes LED-R, LED-G y LED-B larga hacen referencia justamente a los componentes rojo, verde y azul. Dichas constantes ya vienen definidas al seleccionar este modelo de placa en específico. El resto sin cambios, y dentro de la función obtener ángulos aplicamos dos simples condicionales. La idea del programa es mostrar un color verde en el LED RGB si el ángulo de pitch se encuentra entre -5 y 5 grados, que sería ubicada la placa sobre una superficie relativamente nivelada. Recordad que el pitch asume un valor positivo o negativo dependiendo del sentido de rotación. Entonces, en la condición evaluamos lo siguiente. Si el pitch que se obtiene con la función filtro.getPitch es menor a 5 o que se representa con el doble pipe o doble tubería, el pitch es mayor a -5, entonces con estos tres digital write simplemente encendemos el componente verde enviando un nivel alto high a LED G y nos aseguramos que los otros dos componentes de color estén apagados con un nivel low tanto al LED R, el rojo, como al LED B larga, el azul. Para resumir, la condición dice, si el valor de pitch es menor a 5 o mayor a -5, entonces encendemos el componente verde. De esa manera simple podemos obtener cualquier ángulo de rotación y con un simple condicional tomar una acción, en este caso una simple, pero podría ser activar un relé, un servomotor o lo que requiera el proyecto. El segundo bloque de condicional tiene el propósito de encender el componente de color rojo si superamos los 5 grados de pitch en cualquiera de los sentidos. Es una forma de ejemplificar otra acción que se puede tomar. De la misma manera que antes, establecemos la condición a evaluar. En este caso, si el valor de pitch es mayor a 5 o menor a -5, entonces encendemos el componente rojo con un digital write y un nivel alto high y apagamos el resto de componentes con un nivel low. Genial, eso es todo y espero sirva para ejemplificar cómo tomar una acción en base a un valor obtenido del IMU. Subamos este programa y veamos cómo se comporta. Vemos que ya se encuentra encendido el componente de color verde, ya que ProtoBoard se encuentra sobre la superficie bastante nivelada del escritorio. Y en el monitor serie podemos verificar esta condición con el valor mostrado de pitch. Ahora comienzo lentamente a elevar la parte posterior de ProtoBoard para hacer que la nariz de nuestro avión baje y verás cómo el componente rojo enciende y apaga el verde. En el monitor serie se aprecia que estamos a más de 5 grados. Si elevo aún más, mantiene tal cual lo programado. Si lentamente bajo, verás al verde con un breve periodo de transición y en reposo nuevamente. Puedo hacer el mismo proceso un poco más rápido y verás que funciona sin problemas. Misma experiencia, pero esta vez elevando la nariz del avión, y efectivamente cuando el pitch supera el valor, en este caso de -5, pasa a color rojo, y al colocar en reposo vuelve a verde. Haciéndolo lentamente y luego un poco más rápido, se comporta tal cual lo programado. De manera que hicimos 3 experimentos con el IMU incorporado en la Nano RP2040 Connect, para obtener valores individuales de acelerómetro y giróscopo, integrar los valores para calcular ángulos de rotación, yaw, pitch y roll, y finalmente tomando una acción cuando los valores de pitch adquieren ciertos rangos. Eso es todo por este capítulo. Si te pareció interesante, recordá dejar un me gusta, suscribirte si aún no lo has hecho, y activar la campana para recibir una notificación ni bien se publica nuevo material. Y como siempre, por cualquier duda o comentario, lo podrás hacer debajo. Chao y hasta la próxima.